Buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Me alegro mucho, que Dios me los bendiga y la Virgen me los proteja. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a estar meditando son misterios de dolor. Los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por todos los fieles difuntos, por toda esta comunidad, por todos nuestros familiares, por nosotros, para que el Señor nos bendiga grandemente, por este huracán que está por ahí todavía dando candela, para que el Señor lo lance al mal y ya se deje de tanta cosa. Y en especial vamos a orar por el hermano José María Gómez Piñeiro, que cumple un mes hoy de haber partido con el Señor. Primer misterio de dolor, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de José María Gómez Piñero, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de dolor, la flagelación de Cristo atado a la columna. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno.
Que el alma de José María Gómez Piñero, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de la Paz, Ave María Purísima. Tercer misterio de dolor, coronan a nuestro Señor con la corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de José María Gómez Piñero, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Mártires, Ave María Purísima. Cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de José María Gómez Piñero, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Oh, Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de José María Gómez Piñero, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Consoladora de los afligidos, Ave María Purísima. Un Padre Nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora. Por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tú te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que las almas de todos los fieles difuntos, especialmente José María Gómez Piñero, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Que el Señor y la Señora los bendiga grandemente, hermanos y hermanas. Buenas noches.
Yo creo, que estás en el altar, oculto en la hostia. Oculto en la hostia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar el sagrado misterio, vamos a reconocer nuestros pecados. Y con un corazón contrito y humillado, decimos con el corazón y confesamos nuestro arrepentimiento diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Hoy nuestra Santa Iglesia celebra San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Señor Dios nuestro, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo gobierna con amor, por la intersección del Papa San Gregorio, concede el espíritu de sabiduría a quienes encomendaste la conducción de tu rebaño y haz que la santidad de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en lo referente al tiempo y a la circunstancia, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que este día os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente. Porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
que murió por nosotros, ¿para qué? Despiertos o dormidos, vivamos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificaos unos a los otros, como ya lo hacéis. Palabra de Dios. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Hermanos, les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Un profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a increpar con fuerte voz a Jesús. Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da orden con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Mi amado Jesús, en tu mano encomiendo mi espíritu, mi persona, mi mente y mi corazón.
derrama sobre todos aquí presentes tu Santo Espíritu, para que, extendirnos siervo tuyo, tú pongas palabras en mi boca a través de tu Santo Espíritu y le abra los oídos del corazón a cada hermano para interpelar su fe y confiar en ti plenamente. Y quítanos el miedo a ser valiente ante un mundo hostil. Que seamos la paz en medio de la tormenta. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Otra vez, debateador emergente. Sigue Dorian dando que hacer y Padre Tony no puede salir del aeropuerto. Yo siempre he dicho que no hay casualidad, todo es providencial. Dios ve y vela y es solícito con su pueblo. Y a este jibarito le dijo, ves y predica en mi nombre. Pondré palabra en tu boca y en tu corazón. No serás tú, seré yo a través del Santo Espíritu, para que mis hermanos tengan fe, no tengan miedo y caminen en la luz que soy yo, Cristo. Por eso vemos la primera carta del apóstol San Pablo. San Pablo ha sido un hombre que ha sido rechazado doblemente. Primero lo rechazaban los cristianos porque los perseguían. Después, cuando el encuentro con Cristo, lo rechazaban los que estaban con él. Y cuando en ese proceso de su vida tuvo que reajustarse y sufrir mucho rechazo de ambos grupos. Uno, los que estaban con él, que le perseguían a los cristianos, y los cristianos que dudaban de él porque no creían de su conversión. Y esa lucha interna que San Pablo vivió, pues lo transformó en el apóstol de Cristo. Y Cristo lo eligió en el momento clave y oportuno. Fíjense que San Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Muchos lo ponen cabalgando un caballo, otros lo ponen caminando. Pero la Biblia es clara que ese encuentro lo cegó y lo tumbó. Y no recuperó la vista hasta que ¿quién? ¿Quién? Lo mandó a que él fuera donde él, aquí. ¿A qué? A bautizarse. Ese es el primer sacramento. A bautizarse. Y a través del bautismo se le quitó la escama de los ojos. ¿Y por qué se le quitó la escama de los ojos? Porque a través del bautismo recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Y es la fuerza del Espíritu Santo que nos empuja a esa triple dimensión que dije ayer. Sacerdote, profeta y rey. Que desgraciadamente nosotros los cristianos de este siglo XXI hemos perdido la visión y la misión a la cual nos encomendó el Señor en nuestro bautismo. Por eso San Pablo era un precursor y velaba y era celoso con sus comunidades. Y las cartas paulinas, que son a diferentes comunidades, exhortaba con firmeza, con verdad y con autoridad a las comunidades, a no perder su fe. Esa evangelización que recibieron y ese bautismo que recibieron es Cristo que se hace presente en ellos para la gloria de Dios. Y ese San Pablo va criando a su comunidad para activar el fuego del Espíritu Santo en todas esas comunidades. Por eso es celoso, él es exigente, él es duro en su prédica, porque no toleraba al hombre vacilante, al cristiano ambiguo, al cristiano mediocre, al cristiano
que hoy soy, mañana no soy. Él no toleraba eso porque él vivió el encuentro con Cristo y sabe que Cristo estaba vivo, que Cristo no murió en vano, que Cristo es nuestra sanación, salvación y liberación, que cargó con nuestros pecados en la cruz, que nos liberó a través de su sangre para llamar a Abba, Padre, a nuestro Padre Celestial, a ese encuentro. Para eso vino Cristo, para ser el camino, la verdad y la vida. Todo el que queda en Él tiene vida eterna. Pero ese Pablo entendió claramente a través de ese bautismo cuál era su misión y su visión y su lucha. Por eso Pablo en una de sus cartas pelea con Jesús. ¿Sabían eso? Y dice, quítame este aguijón. Un hombre de mucha fe. Señor, quítame este aguijón. Y Jesús le contesta, mi gracia te basta. Y muchas veces nosotros, en nuestras circunstancias de nuestra vida, en el va y ven, quizás le hemos quitado la mirada a Cristo, como pasó a los discípulos en la barca, que se hundía y venía y le daba. ¿Y Jesús qué hacía? Dormidito, tranquilo, con una paz absoluta. Y los discípulos estaban como estamos nosotros en nuestra vida. Nuestra barca de la vida se sacude. Nosotros tenemos miedo y nos entra el pánico. Y decimos, como decían los apóstoles, Señor, sálvanos que nos hundimos. O como decía San Pablo, quítame este aguijón. Y Jesús le responde de la misma forma, mi gracia te basta. Como le decía a los discípulos, no seas incrédulos, sino creyentes. Y es que nuestra fe está mucho vacilante. En un mundo que nosotros nos hemos prestado para el mundo que para Dios. Fíjense, vamos a me gusta como dicen los abogados, vamos a los hechos. Y es que cuando es el mundo nosotros vamos hasta la saciedad y discutimos hasta la saciedad y ofendemos hasta la saciedad. También es así, hace meses, el mes pasado, había una marcha enorme para que el gobernador Ricky renunciara por una palabra o una ofensa que hizo. Muy bien, muy bien. Pero ¿cuántos estarían dispuestos a marchar por Cristo para que este país se convierta para la gloria de Dios? Esa es la pregunta. Marchamos para el mundo, pero no nos atrevemos a marchar para Dios. Decimos que le creemos, pero no le creemos, porque el miedo nos quita la visión de Cristo en nuestra vida y nos tapa. ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu corazón? Es hora de rebuscar la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Es una navaja de doble filo que nos interpela la fe. El que viene aquí a sentarse cómodo, a relajarse, no. La palabra de Dios dice que vino a prender fuego, a crear división. Y la mejor división es la que tú tienes en tu corazón. ¿A quién tú le sirves? ¿A Dios o al mundo? ¿Con quién tú estás? ¿Con Dios o con el mundo? Eso Cristo vino a decirnos. Por eso San Pablo celosamente advierte a la comunidad a no perder la esperanza. La semilla de la evangelización que sembró en esos pueblos la iba abonando con la esperanza, con la fe y con la gracia de Cristo para que esos hermanos de diferentes comunidades profesaran la fe en Cristo y no se doblegaran a cualquier miedo, circunstancia de la vida, sino que ante eso, ante los avatares de la vida, ante las circunstancias, ante la enfermedad, ante la necesidad, estoy feliz porque el que tiene a Cristo lo tiene todo.
Nosotros no podemos depender del mundo. El cristiano no vino a ser uno más en el mundo. Vino a hacer la diferencia en el mundo. A enseñarle a nuestros hermanos que lo material no es lo importante en el mundo. Que nosotros estamos aquí transitorios en este mundo. Que nacimos y fuimos bautizados y se nos dieron un talento para que nosotros invirtiéramos para la gloria de Dios y en el nombre de Dios. Seamos testigos de la verdad. Seamos testigos creyentes. El mundo está cansado. El mundo ha pedido la fe. Si quiere, miramos dónde salimos nosotros. De los judíos. Todos esos pueblos antes que eran. Cuando empezaron la evangelización de los cristianos. Con 12 apóstoles convirtieron a toda esa región que ahora no son cristianas. España, que nos trajo la fe. ¿Dónde está la fe? La fe que nosotros hemos negado porque hemos claudicado, defender nuestra fe aunque nos cueste la vida. Y es ahí donde San Pablo se gasta en el Evangelio. Y es ahí donde San Pablo dice, la vida de cristiano es como un atleta que se prepara, está preparado, corre la milla y hasta que no entrega el batón, no suelta, sino sigue corriendo, confiado que va a ganar la victoria. Si eso es el mundo, nosotros cristianos corremos, volamos como águila, porque tenemos la verdad, y la verdad es Cristo. Y no podemos claudicar ante la verdad. El cristiano habla con autoridad, sin miedo. Que lo tilden de loco, fanático. A mí no me importa el mundo. A mí lo que importa es qué Dios quiere de mí y qué Dios opina de mí. Porque yo no vengo a servir al mundo. Yo vengo a servir a Dios a través de ustedes. El día que no sirva a ustedes, no le sirvo a Dios. Es el cristianismo que se demuestra en el servicio del hermano, el más necesitado. El que te pide la mano, no juzgue. Porque de la misma forma que juzgue, será juzgado. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Nosotros somos personas orantes, confiando en la misericordia de Dios. Y así como Dios te perdonó a ti, pedimos que el hermano sea perdonado para la gloria de Dios. Porque venimos a buscar, hermano, al encuentro con Cristo. Venimos a hacer esos cirineos que ayudamos a cargar la cruz para que encontrarse con Cristo vean la luz y la verdad y se encuentre con la paz, el gozo y la alegría de saber que tienen un Padre misericordioso que no se cansa de esperar. Por eso, hermano, este salmo tan bonito, espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Óigame, hermano, usted escuchó este salmo. ¿Por qué tiene miedo? Cuando uno viene a la casa del Señor, no puede venir con miedo. Yo siempre he dicho, usted tiene que soltar todo. El dolor, el sufrimiento, la amargura, soltarlo todo, porque aquí está en la casa del Señor. Él sabe lo que tú necesitas y Él te lo va a dar, pero no cuando tú quieras, es cuando te convengas. Y muchas veces nosotros le exigimos a Dios, tiene que ser ahora. Si no es ahora, después tú ves que la fe de nosotros es como las olas, van y vienen, van y vienen. Y tenemos una fe estilo ATH, retirando las 24 horas del día. Y tenemos que mirarnos en el espejo
del Evangelio. ¿Dónde está cimentada mi fe? Por eso el Evangelio de hoy es continuación del de ayer. ¿Dónde estaba Jesús ayer? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban ustedes perdidos? ¿Dónde estaba Jesús ayer? El Evangelio de hoy, ¿dónde estaba? En su pueblo Nazaret. Y ahí no hizo ningún milagro, pocos milagros. Y cuando hablaba, se admiraban. ¡Qué bien habla! ¡Oh, qué admiración! Pero decía, ven acá, este no es el hijo de José. Y cuando él hablaba duro de su incredulidad, de su falta de fe, de visión, y le leyó la carta de Isaías, que decía, hoy se cumple en mí esta palabra, y no la entendieron porque estaban ciegos. La soberbia ciega el alma del cristiano. Y como no vieron, lo querían despeñar. Pero Jesús se abrió camino entre medio de ellos. Jesús no le dio miedo, porque el que tiene la verdad no puede tener miedo. Yo digo que la verdad no grita, la verdad convence. La fe del cristiano no se impone, se expone. Usted no impone su fe, usted la expone. Al exponerla, usted abre su corazón. Y al abrir su corazón, se supone que salga Cristo, su centro, y sea oído, mano para el hermano más necesitado. Y orante todo momento, en cada circunstancia de la vida. No, el cristiano no se retira porque tiene ganas, ya está cansado. El cristiano se retira cuando descansa en paz. En la lápida que pone aquí murió, descansa en paz. Pero mientras estamos en esta vida, hay mucho que hacer. Hay mucho que jalar. Y hay mucho que sembrar. Y hay mucho que cosechar. ¿Y a qué le corresponde eso? A nosotros. Pueblo santo de Dios. No al Padre, no al obispo, al pueblo santo, a todos. Todos fuimos bautizados, todos fuimos llamados por Dios y señalados para el juicio final. Todos en el bautismo nos hicimos hijos de Dios, hermanos de Cristo y herederos del reino de los cielos. No gastes tu fortuna, no gastes tu gracia en cosas vanas. Mira a Cristo en la cruz, fíjate cómo murió Él, para que cada vez que tú te sientas en soledad, en tristeza, en enfermedad, mire el crucifijo y dice, si tú fuiste capaz de subir ese madero, estar clavado, abofeteado, corona de espina, cargado la cruz, desfigurado totalmente, y no dijiste más que esta palabra, perdónale, Padre, porque no sabe lo que ella hace. ¿Quién soy yo para quejarme? ¿Quién soy yo, Señor? Entonces recibirás sanación, salvación y liberación en tu vida. Entonces está por buen camino. Entonces encontrarás sentido a tu vida, sentido a tu fe, sentido a tu palabra. Entonces cuando tú hablas o digas, como dice el Evangelio, habla con la verdad y con autoridad. Porque no eres tú, el Espíritu Santo que el Señor te ha infundido a través del bautismo, hablará por ti. Porque tú eres testigo de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Seamos testigos de Cristo ante un mundo de mucha violencia. Nos quejamos de ese huracán y veamos la vida como son. Ese huracán cuando venía a Puerto Rico, yo me levanté, venía por Cabo Rojo. A 150, me levanté otro día a 50, me levanté otro día a 20, otro día a 10, otro día iba por Ponce. Me levanté otro día por el este. Cuando me levanté ya se fue. Pareció un abanico. Ustedes no se fijan, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Cómo Dios pone su mano. Ahora mismo esos hermanos que han sufrido ese embate
de ese huracán enorme por 40 y tantas horas, ¿son más pecadores que nosotros? Tengan cuidado, mucho cuidado. Lo sufrido de ellos es sufrimiento de nosotros, porque somos un solo pueblo, un solo rebaño y un solo bautismo y un solo Dios. Y todos somos hermanos. Y el dolor de ellos es el dolor nuestro. Y imploremos por ellos para que tengan paz, pero no con oración, sino en acción. Cooperemos para levantar ese pueblo como si fuera tu hijo, tu madre y tu hermano. Esa es la idea del cristiano. A eso venimos y hacia eso vamos. Por eso, ¿qué nos pasa? No Puerto Rico, hermano cristiano. ¿Por qué no hablamos con autoridad y con la verdad? Sencillamente porque hemos perdido el norte. El cansancio nos ha ganado. La falta de fe es nuestro norte. La barca nos da de lado a lado y nos hundimos y tenemos miedo. Y decimos como San Pablo, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor te responde, hoy, mañana y siempre, mi gracia te basta. Si tú confías en mí, no tengas miedo. Porque el que confíe en mí, nada ni nadie le hará daño. Porque el poder de Dios está sobre ti. Y hoy el Señor quiere abrir tu corazón, quiere que tú lleves este mensaje, quiere que tú hagas una evaluación de tu fe. Hemos sido catequizados, pero nos falta, decía un amigo mío sacerdote, hay que evangelizar a los evangelizados, porque hemos perdido a la evangelización. Hemos prestado al mundo y lo hemos sacado de Dios. Mira la Navidad. La Navidad no se trata del niño Dios. ¿De qué trata la Navidad? Del comercio, de Santa Claus. La iglesia vacía y los centros llenos. La gente preocupada en gastar para regalar. El mejor regalo que tú le puedes hacer a una persona eres tú mismo. Entonces el mundo nos ha robado lo que Dios ha sembrado a través del bautismo. Su amor, su fidelidad y la esperanza. No es hora que retomemos nuestro norte y busquemos y rememos mar adentro, sin ningún miedo, sin ningún temor, reconociendo que Cristo es mi Señor y mi Salvador. ¿A quién me hará daño? ¿Quién me hará temblar? Ni la muerte ni el pecado. Nada podrá contra mí, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Que así sea. Amén. Oremos, hermanos, y presentemos al Señor nuestras intenciones. Oremos, hermanos, por el pueblo de Dios, para que su mensaje y su vida interpele a los hombres de hoy y les manifieste la verdad de Jesucristo. Roguemos al Señor. Oremos, hermanos, por los que han sido ungidos por el Señor para administrar sus sacramentos y actuar en su nombre, para que lo hagan con la autoridad que brota de una vida santa y entregada. Oremos al Señor. Oremos, hermanos, para que el mundo entero, para que los planes de desarrollo y los esfuerzos de paz sean llevados adelante con honestidad y eficacia,
y para que la predicación del Evangelio impregne los valores de todas las culturas, oremos al Señor. Oremos, hermanos, por los que peregrinan en esta vida con el cansancio y el dolor a cuesta, por nuestros hermanos enfermos y ancianos, para que sientan el consuelo maternal de María, nuestra Madre, y experimenten la cercanía de sus hermanos en la fe, oremos al Señor. Oremos, hermanos, por los que hoy serán invitados al banquete eterno del Señor, para que su misericordia los purifique, disfruten de la misma felicidad de Dios, roguemos al Señor. Vamos a tener presente, hermanos, primeramente, sabiendo que, como dijo Jesús, donde 2 o 3 estén en mi nombre, allí estoy yo. Y todo lo que pidamos en el nombre de Jesús al Padre se nos dará según la fe. Y en esta fe en Jesús ponemos a estos hermanos que nos han pedido por su salud, para que el Señor le dé la salud del alma y del cuerpo. Pedimos por nuestro hermano Aníbal Zambrana, Cristina Cuesta, Sofía Guerrera Cardona, Edith Gavino, que el Señor le conceda salud para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Tenemos acción de gracia. Yalixa Miranda Guzmán y José Arcadio López Fuente. Que el Señor en esa gratitud le siga bendiciendo. Roguemos al Señor. Tenemos siempre presente a nuestros hermanos difuntos que nos precedieron al encuentro con el Señor. Muy especialmente a Mariela Arboleda de Gaviria, que hoy cumple 2 meses de difunta. Está su hijo por aquí, el único que está en Puerto Rico. Los demás hermanos están en New Jersey. Y de allá y acá nos unimos en oración por el eterno descanso de su madre, sabiendo que ella no está muerta, vive y vivirá en los brazos del Señor. Roguemos al Señor. También tenemos presente a nuestros hermanos también difuntos, José María Gómez Piñero, Efraín Flores Vázquez y Rosa Amundo. Que el Señor le conceda a estos hermanos el descanso eterno y que brille para ella luz perpetua y descanse en la paz del Señor. Amén. Oremos al Señor. Pedimos también por la juventud, para que miren a Cristo como su verdadero héroe, su verdadero norte, y que nosotros seamos ese camino que lo encuentro con Jesús para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Oremos, hermanos, por nosotros, por nuestros familiares y amigos, por los que comparten desde cualquier lugar del mundo la Eucaristía del Señor, para que no dejemos de asombrarnos de sus enseñanzas, de vivir en coherencia nuestra fe. Oremos al Señor. Ahora, hermano, en silencio, preséntale al Señor tus intenciones particulares y personales. Oremos al Señor. Oh Dios, que nos ha destinado por medio de Jesucristo a obtener la salvación, escucha nuestras oraciones para que un día gocemos de tu gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cuál?
Ahora, hermanos, lo ponemos de pie. Cuando los apóstoles le pidieron a Jesús que le enseñara a orar como Juan le enseñó a sus discípulos, Jesús nos presentó una oración bellísima, preciosa. Es la primera vez en la Sagrada Escritura que sale de la boca de un hijo, que fue Jesús, enseñarnos nosotros a tratar a Dios Padre. Y ahí donde está la revelación del hombre. Tenemos un Padre que está en los cielos y tenemos un hermano que es Cristo, que vino para ese encuentro con el Padre, tener esa idea que tenían antes de un Padre justiciero, vengador, de un Padre castigador, y vino a enseñarnos que el Dios Padre no es ese, que Dios Padre es un Dios amoroso, misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Y nos da la parábola del Hijo Pródigo. Ese es el Padre, el que con el corazón nos espera todo, a pesar que nuestras actitudes es en contrario a Él, pero Él respeta el libre albedrío que tenemos nosotros. Pero con todo eso, Él sale siempre al encuentro. Es Dios que sale siempre al encuentro con nosotros. Ese Padre amoroso. Por eso, cuando Jesús enseña este Padre nuestro, es mostrándonos el rostro del Padre. El rostro del Padre amoroso, que no se cansa de esperar. Ese Padre que está loco que tú le llames Abba. Abba, Padre, aquí estoy. He gastado mi herencia en vanidad en el mundo, pero hoy vengo arrepentido ante ti, con un corazón contrito y humillado, porque la sangre de tu Hijo me ha lavado, me ha sanado y me ha liberado. Gracias, Abba. Por eso, al rezar este Padre nuestro, hagámoslo con el corazón en la mano, porque estamos hablando con nuestro Padre Celestial, confiando en el Padre, ponemos el corazón nuestro y decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, hermano, esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermano, con el gozo y la alegría, démonos fraternalmente la paz. Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, que por la voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo,
diste con tu muerte la vida al mundo. Líbranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas nuestras culpas y de todo nuestro mal. Concédenos cumplir siempre tus mandamientos y jamás permita que nos separe de ti. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda hasta la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Señor, hemos comulgado sacramentalmente y espiritualmente tu cuerpo y tu sangre. Tú viniste a este mundo, dice, para que te comamos, para estar con nosotros, en nosotros, a través de esta Eucaristía, acción de gracia. Que esta comunión, Señor, nos una más a ti y podamos ser verdaderos siervos del Señor, comprometidos con tu palabra, con tu iglesia, para gritarle al mundo que tú vives y estés en medio de nosotros. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive, si está con nosotros? Y en esta Eucaristía te pedimos que entre en nuestro corazón, nos sane, salve y libere, que tu preciosísima sangre nos fortalezca en nuestra fe, que tu cuerpo y tu sangre sea el bálsamo que necesitamos, la gracia que necesitamos para que nos quites el miedo y podamos ser testigos creíbles en la verdad para la gloria de Dios. Amén. Amén. Oremos. Dios Padre, que a tus hijos alimentados con Cristo, pan de vida, también los instruya por Cristo, verdadero Maestro, para que en la fiesta de San Gregorio reciba tu verdad y la realice en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos nuestra oración a los hermanos sacerdotes, para que sean santos y buenos sacerdotes. Y los hermanos diáconos, imitemos la santidad también a los sacerdotes, porque todos estamos llamados a la santidad. No el Papa, no el sacerdote, todos. Cuando fuimos bautizados, el camino emprendió hacia la santidad. El camino es estrecho, pedregoso, pero no imposible, porque para Dios nada es imposible. Tú le abres el corazón y Dios se encarga de los demás. Te rogamos por nuestros hermanos sacerdotes que sean santos y buenos sacerdotes. Consérvalo, te pido, Señor. Protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostiene sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Haga de Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hoy nos está acompañando una hermana consagrada al Señor a través de su vida. Un fuerte aplauso porque que el Señor le siga haciendo ese mandato y esa misión. Míralas allí. Ellas son como hormiguitas. No se ven, pero trabajan. Las hormiguitas todos lo ven, pero tú la ves, el rastro. Trabajan, porque ellas trabajan para el reino de Dios. En oración, en servicio y en caridad. El desayuno de oración va a ser el sábado 7 de septiembre, este sábado. Invitado a ser Orfeo Caribeño Randy Orbet de Puerto Rico. El tema será la música sacra, instrumento de sanación,
Va a ser en el salón parroquial de 8 a 11 y media. Los boletos están disponibles en el kiosco. El donativo son $15, así que invitamos a todos los hermanos porque esta donación que están haciendo es para mantener abierta la capilla 24/7, para que el Señor haga ahí. Nosotros somos los cirineos y los burritos. Nosotros llevamos a la gente al encuentro del Señor. Lo demás se encarga Dios. Así que cooperen con esto. Vamos a hacer nuestra súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielo y tierra, a quienes se someten todas las criaturas, cielo y la tierra. Acepta nuestras alabanzas, acción de gracias, por ser quien eres, fuente de luz y de bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo acepte nuestra súplica y nos dejes todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino que en tu infinita misericordia y los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo, amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo, Madre nuestra, intercede por nosotros para que, consciente de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracias y alabanza hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Cántico. Para